Bienvenido al Líder Trascendental Podcast con Nelson Cárcamo, empoderando tu verdadero potencial de líder mientras regresamos a la esencia del liderazgo genuino y efectivo. Por lo tanto, estás llamado a maximizar el verdadero potencial que ya posees, para que puedas vivir y crecer de una manera exponencial y con excelencia. Prepárate, no solamente para ser motivado, sino también inspirado y desafiado. Con ustedes, nuestro anfitrión, Nelson Cárcamo. Saludos amigos, ¿qué tal? Soy Nelson Cárcamo nuevamente saludándote en un episodio más de Líder Trascendental con Nelson Cárcamo y mi querido amigo, mi co-host de lujo, Luis Enríquez López León. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Bienvenido. Querido Nelson, muchas gracias por estar aquí. Gracias por siempre dar la milla extra, otro concepto que he aprendido de Nelson. Gracias por siempre dar la milla extra y estar aquí buscando la manera de añadirle valor a las personas que nos están escuchando. Digo, siempre estamos a la distancia, Nelson y yo grabando este podcast. Lo que cambió ahora fue el sentido, ¿no? Primero estamos a la distancia hacia el norte, ahora estamos a la distancia hacia el sur y quiero agradecer este esfuerzo, querido Nelson, porque podamos conectarnos a añadir valor a las personas en este episodio de nuestro podcast Líder Trascendental. Por supuesto, Luis Enrique, y para agregar un poquito, sé que fuiste muy delicado ahí en compartirlo. Amigos, estoy en Centroamérica, estoy en El Salvador por asuntos personales, así que estamos grabando desde acá. Muchas gracias por el reconocimiento, Luis Enrique, y notarlo. Es aquello que hacemos con tanta pasión, porque sentimos esa convicción de que hacemos lo que amamos y estamos amando lo que hacemos, es lo que nos hace ir esa milla extra, ir más millas extra siempre y en cada circunstancia. Tener esa convicción, valga el punto de enfoque acá en esa palabra, porque vamos a estar hablando muchísimo sobre ese término que es poderoso. Luis Enrique, estamos en esta serie de lo que es la serie especial alrededor del libro de Regresando a nuestra esencia, 10 principios para vivir un liderazgo de trascendencia. Queremos compartir con ustedes acerca del capítulo 5, que tiene que ver con un tema que es poderoso, que puede ser ese punto de inflexión que te haga catapultarte. Tú decides para dónde, hacia adelante o hacia atrás, o estancarte, anclarte, porque es algo fundamental. Yo enseño muchísimo el concepto, la filosofía personal de que enfoquemos todos nuestros esfuerzos teniendo esa claridad de que todo lo que hacemos involucrar toda esa pasión, energía, desde una filosofía tripartita, con todas las fuerzas de nuestro cuerpo, con toda la fuerza de nuestra alma, con todas las fuerzas espirituales, es decir, todo lo físico, todo lo emocional y mental, como también todo aquello que es de trascendencia y que es espiritual. Y este tema, Luis Enrique, de este día, capítulo 5, el tema de este día se titula Ten convicción de lo que no ves. Convicción de lo que no ves. Amárrense los cinturones porque vamos a profundizar un poquito. Será un episodio quizás un poquito más cortito, pero tendrá mucha esencia. Hablando de esencia, algo que nos caracteriza. Luis Enrique, pregunta cortita así, a flor de piel o a, ¿cómo dicen así? A quemarropa, dicen, ¿no? Siempre soy un poco malo para los tú sabes, para las frases estas, los dichos. A quemarropa, dicen, ¿no? Bien, tú eres una persona de fe, ¿cierto? Tú eres un hombre de fe. Definitivamente. Excelente, me encanta. Yo también, yo soy una persona de fe. Y sería falta de integridad el negarlo, el ocultarlo o no decirlo abiertamente. Obviamente no vamos a hablar de nuestras filosofías ideológicas en cuanto a lo que es la fe, lo espiritual, o tratar de convencerte. No se trata de eso, pero se trata de ser integral, de que nos mostremos tal como somos y lo que creemos de quiénes somos y lo que estamos llamados a no solamente hacer, pero también hacer para podernos dar mejor a los demás. Ten convicción de lo que no ves. Me encanta una frase, Luis Enrique, de Ralph Waldo Emerson, que decía, todo lo que he visto me enseña que debo confiar en un creador a quien no he visto. A mí me fascina muchísimo porque Ralph Waldo Emerson era un filósofo, un escritor increíble, pero no era una persona de fe, pero era un hombre inteligente. Tenía una convicción, tenía un discernimiento de operar tripartitamente hasta cierto punto. Y obviamente creía que él no se había puesto solo sobre la faz de la tierra, que había una fuente de existencia, que había algo que lo hizo, que lo trajo, le dio la capacidad de poder existir sobre la faz de la tierra. ¿Qué te genera esa frase, Luis Enrique? Porque te estoy viendo en video y te hice sacar una sonrisa así. A mí me fascina, Luis Enrique. ¿Me permites
volverla a repetir, porque a mí me fascina esta frase. Si yo puedo recordar a Waldo Emerson con una sola frase, o qué es lo primero que viene a mi mente, siempre es esta frase: todo lo que he visto me enseña que debo confiar en un creador a quien no he visto. ¿Qué te genera, Luis Enrique? Me encanta esta frase que habla, que habla de la conciencia que tiene Emerson de que hay cosas que van más allá de la propia creencia. No sé si lo esté explicando como debería, pero ¿cuántas personas dicen? Yo digo, soy un hombre de fe, yo creo fervientemente y en parte porque en mi casa siempre me inculcaron la fe, pero además porque ya de adulto, después de una rebeldía en la adolescencia, lo tengo que confesar, pero ya de adulto he podido ver el poder de la fe en mi vida y he escuchado a muchas personas que dicen, es que yo no creo, pero tampoco dejo de creer. Y yo lo relaciono ahora con esto de Emerson. No dejan de creer precisamente por eso, precisamente porque en lo más profundo saben que esto proviene de un creador a quien no he visto y el poder edificar y fortalecer la fe viene a alimentar estas convicciones que a decir verdad te facilitan la vida. Cuando eres consciente de que tienes a quién recurrir en los momentos de dificultad, es cuando rompes con el mito de los riesgos y cuando logras estirarte y desafiarte para llegar a la siguiente mejor versión. Por supuesto, y eso no solamente, no es necesario tener un alto nivel de conocimiento, un alto nivel de discernimiento, tan siquiera simplemente se necesita tener lógica, de reconocer con humildad de que no somos el centro del universo. Sí somos el centro de nuestro propio universo, pero no somos el centro del universo. Por alguna razón estamos sobre la faz de la Tierra. Por alguna razón existimos y no fue algo que decidimos nosotros mismos, porque si fuera lo contrario, te preguntaría la siguiente interrogante: ¿cuándo decidiste llegar a la Tierra? ¿Por qué decidiste llegar a la Tierra? Es muy seguro que ninguno de nosotros tenga una respuesta contundente, muy convincente a esa pregunta. Bueno, porque no es así. Simplemente se necesita un poquito de sentido común y un poquito de lógica, cosas que se están perdiendo últimamente, pero que no es necesario mucho para darse cuenta que no nos pusimos nosotros mismos, no existimos, nos creamos nosotros mismos y aparecimos, decidimos aparecer sobre la faz de la tierra. Cuando tenemos la creencia ferviente en algo que no se puede ver, ni se puede palpar, pero que estamos seguros de su existencia, estamos en presencia de algo tan poderoso llamado fe. Este capítulo trata alrededor de eso. Y realmente el capítulo se titula Ten convicción de lo que no ves para que puedas recibir con certeza lo que esperas. Parece que hay una promesa, pero antes de esa promesa hay dos premisas, no premisas. Promesas, y yo le llamo premesas, no son premisas. Premesas. ¿Por qué? Porque hay una promesa, pero hay una a esa mesa, no la mesa, pero sí la promesa, que son como condiciones. Todos queremos recibir algo. Todos esperamos algo. Algo en la vida siempre esperamos. Algo que muchas veces parece fácil, otras veces muy difícil, otras casi imposible. Pero para poderla recibir hay dos premisas: convicción y certeza. De eso estaremos profundizando en este episodio. Y cuando estamos, como decía, en presencia de esa fe es cuando vemos esa creencia ferviente, tal como tú lo mencionabas, Luis Enrique, de que algo que no se puede ver ni se puede palpar, algo que no es tangible, pero que estamos seguros de su existencia y estamos ahí, exactamente, en presencia de la fe. En nuestros tiempos es tan moderno, es tan normal, tan obvio, que todo el mundo sabe que existe, pero que nadie lo ha visto. Pero eso, si yo le pregunto a un niño de 5, bueno, no de 5, pero de 7 años, quizás 10 años, o le pregunto hasta a una persona adulta de 60 años, me va a contestar qué es. Y digo de 60 años, hasta podría ser más. Es más, este fin de semana salimos a comer a uno de estos restaurantes típicos por acá y vi a dos señoras ancianas tomándose un selfie y me mostraron la foto y les quedó de mil maravillas, una excelente fotografía. Y me puse a pensar, wow, si me hubieran mostrado esta escena cuando yo tenía 5, 10 años, allá por los años 80 y algo, no me hubiera imaginado semejante cosa. Era imposible. Y a eso que todos sabemos que existe, pero que nadie lo ha visto, o si alguno de ustedes, amigos, sabe de que con convicción lo ha visto alguna vez, nos lo deja saber, por favor, porque yo sé que Luis Enrique me va a decir, sí, yo sé que existe, pero nunca lo he visto. Y me refiero a la señal de Wi-Fi. Tú sabes que existe, Luis Enrique. Y por esa razón estamos acá funcionando, ¿cierto? Sí, claro. Y la señal de radio y la señal de los celulares y todo, sé que existe perfectamente. Pero ¿quién lo ha visto?
Bueno, hay maneras de cómo verlas, pero el ciudadano común, Ya el iba a ser decir, humano común. ya iba a decir algo muy sangrón. Te iba a decir, pues yo veo 3 rayitas aquí en la pantalla de mi computadora. Bueno, es que mira, las 3 rayitas significa que estás viendo la certeza, estás viendo la convicción y que te da igual a algo que se llama fe. Esas son las 3 rayitas que aparecen en tu Eso, computadora. ¿Qué te parece? bien, me encanta, lo voy a adoptar. Ya vamos llegando. Bueno, a pesar de que yo soy una persona de fe y que sé que Luis Enrique lo es, somos personas que somos fervientes creyentes en una fe. Quiero que abordemos este aspecto desde 2 perspectivas. Desde el personal, como es la fe, como filosofía de vida, como una creencia de vida espiritual, y también desde la perspectiva del liderazgo personal. Quiero que lo abordemos desde ambos aspectos, porque está arraigado en ambas plataformas. Así que vamos a invitarte que tomes papel y lápiz, que puedas reflexionar un poquito sobre lo que hemos discutido hasta el momento, y cuando regresemos en unos segundos vamos a profundizar. Y qué bueno sería que nos escribieras por ahí en algún momento sobre este tema, porque es muy poderoso. Te aseguro que será ese punto de inflexión que puede relanzarte, bueno, ya sea para adelante o hacia atrás, o quizás estancarte, dependiendo de cómo tú lo abraces. Así que, amigos, ya regresamos. Saludos amigos, ya estamos de regreso. Espero que tú estés tan entusiasmado como Luis Enrique y yo estamos acá. Luis Enrique tiene una sonrisa de esas de 200. ¿Sabes cuál es? De 100 a 100. Bueno, 100 con S, no con C. Pero igual, suena igual. Lo voy a adoptar 200. también. Ya llevo 2 lecciones hoy que voy a adoptar. Excelente. Bueno amigos, mi objetivo y el de Luis Enrique este día es que podamos trazar un relato de la fe. Dije que íbamos a hablar de la fe desde 2 perspectivas diferentes. Desde lo que es mi filosofía personal y espiritual de cada uno, que cada uno debiese tener, y lo que es lo que se arraiga en nuestros estilos de liderazgo y la manera en cómo operamos. Y en esta oportunidad, mi deseo es trazar un relato primero de esa fe, pero desde esas 2 perspectivas. Primero, fe y creencia ferviente en un ser supremo a partir de la relación cercana a tu fuente de existencia, como tú lo quieras llamar. Si tú crees que el árbol, que la energía, que la electricidad, que el cosmos, que ese es tu fe, bueno, ese es tu problema. Tú puedes adoptar la nuestra. Vas a ser muy bienvenido a adoptar lo que es nuestra creencia y nuestra fe. Pero vamos a enfocarnos desde esa perspectiva y también la fe como un rasgo en el líder que es fundamental para que pueda lograr objetivos trascendentales en su vida y que eso le permita no solamente elevar a otros, sino elevarlos como una catapulta para llevarlos a convertirse también y replicar lo que mostramos acá y tratamos de liderar acá con este programa, que este podcast, que es convertirnos en líderes trascendentales. Y una de las características es que replicamos ese liderazgo. No es para nosotros, es para los demás. Desde esa perspectiva de fe en una persona, en un proyecto, en una institución. Luis Enrique, te hago la siguiente pregunta. ¿Tienes fe en la organización para la que tú perteneces? Tú perteneces a otra organización afuera de lo que hacemos acá, obviamente. ¿Tú tienes fe en esa organización de que están en pos de mejorar el futuro de los seres humanos con los que tienen interacción, en pos de elevar a otros, en pos de agregar valor, pero de una manera significativa y genuina, sí o no? Sí, claro. ¿Tienes fe? Entonces, acá comprobamos de que en ambas, tanto en el ámbito personal, espiritual, de una manera sublime y completa, y en su forma natural también, intrínseca y trivial, en cada uno de los seres humanos a través de lo que hacemos, está arraigado el factor fe. Veamos lo siguiente, que tener fe en algo es, en parte, tener esa pasión por eso que haces, por esa cosa, proveer una disposición formativa duradera para sentir ciertos patrones positivos de emoción, de compasión, de pasión hacia ese objeto a la que has puesto tu fe. Estamos siempre teniendo en cuenta que vamos a enfocarnos desde 2 perspectivas diferentes, la personal, lo que es lo espiritual, y también en lo que es lo trivial, lo natural, lo intrínseco, en la manera que operamos en lo trivial, a través de quienes somos como personas, como profesionales o en nuestros negocios, donde las dimensiones intelectuales de esa fe pueden ser modeladas paralelamente. Si digo, yo soy una persona de fe en mi aspecto, en la primera perspectiva, en el aspecto personal, soy una persona espiritual, tengo fe, y de repente, ¿tienes fe en tu organización?
No, yo trabajo para una organización que se encarga de destrozar a todos los seres humanos con los que tiene interacción. Es una organización que no agrega ningún valor, es una organización que hace X o Y cosas que van en detrimento de los seres humanos. Mi siguiente pregunta sería, ¿qué haces ahí? No está en sincronía quién eres, la persona de fe en lo personal, con lo que tú estás actuando, operando en tu estilo de vida. La fe implica tomar una perspectiva positiva a ese objeto, entendiendo como una disposición permanente para que las cosas parezcan de cierta manera. Repito, para que las cosas parezcan de cierta manera, y enfatizo en esto, aunque las evidencias contundentes sean reales, te digan lo contrario de lo que tú anhelas y tú desees, pero que tu fe te posiciona como una catapulta para crear una realidad diferente. Esa es la esencia de la fe. Al juntar estas ideas, concluyo, amigos, que tener fe en algo implica tomar una perspectiva apasionada hacia el objeto de esa fe, al estar dispuesto tripartitamente, en cuerpo, alma y espíritu, tanto en el corazón como en la mente, a interpretar el mundo como si el objeto de la fe fuera confiable, sin ninguna duda, confiable o bueno en aspectos relevantes y como una realidad en nuestra vida. Si esta percepción, si esta confiabilidad, si esta manera de ver lo que es la fe desde esa perspectiva es correcto, tiene profundas implicaciones sobre cómo pensamos acerca de la justificación, no solamente de cómo operamos en nuestro estilo de vida a través de nuestros ámbitos personales, profesionales o de negocio, pero también tiene una justificación en lo que pensamos y compartimos y le decimos a la gente. Muchas veces, como lo hacemos nosotros acá, que en algún momento sale la pregunta, ¿eres persona de fe? ¿Eres un hombre o mujer de fe? Y que podamos decir con convicción, sí lo soy, así como la respuesta que Luis Enrique compartió al inicio. Porque si la fe cambia sistemáticamente la forma en que uno experimenta el mundo, entonces puede alterar dramáticamente la evidencia que uno tiene y cómo evalúa esa evidencia. Es ahí donde yo digo, las contundentes evidencias de tus circunstancias, adversidades, no determinan tu realidad. Tu realidad es determinada por tu actitud y cómo abrazas este concepto de lo que es la fe y en lo que vamos a profundizar en un momento. Luis Enrique, ilústrame, por favor, de lo que te ha hecho sentir, de lo que opinas, de lo que sientes, porque sé que es un tema muy personal para ti, como también lo es para mí. Ok, tengo mucho que aportar, pero como todo se relaciona con la fe, es probable que tenga que cuidar algunos comentarios para poder respetar todas las opiniones que hay al respecto de esto. Me voy a quedar con esta parte. Hace rato lo de la catapulta me hizo mucho sentido. Ahorita lo de la actitud y cómo esto lo determina me está despertando otras emociones y me hace pensar en algo. Yo ejerzo mi fe de manera activa después de una rebeldía en la juventud. Luego les hablo de eso. Luego les hablo al respecto de eso. Creo que fue muy válido. En muchas ocasiones hemos renegado, ¿no? De decir, ¿por qué? Y ahora me doy cuenta que eso que viví en una etapa de mi vida fue lo que construyó las bases de lo que ahora estoy viviendo. Pero desde que activamente entendí lo que era la fe, desde que entendí lo que era mi conexión con Dios y desde que comprendí que Dios está en una dimensión sobrehumana que muy probablemente no podamos comprender por la cualidad divina que tiene, mi actitud comenzó a ver las cosas con el ojo o con el lente de la posibilidad, porque es tal como si hubiera adquirido un seguro para todas mis acciones, Nelson. El saber que tú te comunicas con Dios y que Él te responde de diversas maneras, no te llega un mensaje a tu WhatsApp, pero te responde de diversas maneras, te permite eliminar esos mitos del riesgo, como platicaba al principio, eliminar limitantes, te permite el creer en la posibilidad de potenciar los dones y talentos que te dio para lograr grandes cosas. Definitivamente la actitud es la gran beneficiaria de una fe sólida, porque siempre va a ser una buena actitud, de que estás en manos de quien todo lo puede
y quien ha creado todo aquello que vemos. Esa persona que no hemos visto, perdón, ese ser superior que no hemos visto, pero que es el creador de todo lo que hemos visto. Por supuesto, y esto me lleva nuevamente a la frase de Ralph Waldo Emerson. Y sobre todo, Luis Enrique, muy elocuente lo que has compartido. Y déjame agregar algo más, no para agregarte y hacer mejor lo que tú hiciste, sino algo que me tocó. Algo, ese ser supremo que no hemos visto, pero sabemos que es el creador de todo. Ese ser supremo que no hemos visto, pero que podemos sentir. Al igual que el Wi-Fi, te deja sentir y todo tipo de emociones, especialmente cuando se pierde la señal, ¿cierto? Y que sientes que no lo tienes y entonces empiezas a sentir lo bueno, o mejor dicho, lo malo de no tenerlo. Excelente. Vamos a compartir 4 puntos fundamentales para poder no entender, porque sé que la gran mayoría de las personas entienden lo que es este aspecto de la fe, y que tiene que ver con esos 2 elementos que yo llamo premisas. No existe la palabra, tú adóptalas, que en algún momento estarán en el diccionario, te lo prometo. A Luis Enrique le pasó una vez conmigo. Significancia, bueno, un tiempo después comenzó a aparecer en el diccionario. No como anglicismo, sino como se llama ahora esa categoría. Americanismo. Sí, claro. Eso lo aprendí con Nelson. Todos los días el otro hizo un post en mi cuenta de Instagram y en mi página de Facebook de algo que aprendí en Nelson. Hoy por la mañana, bueno, el día que grabamos esto por la mañana, tuve una exposición frente al grupo con el que colaboro y hablé de enseñanza de Nelson. Ya al principio de esta grabación hablé de otra enseñanza de Nelson, así que gracias nuevamente, Nelson, por ser un gran maestro para mi vida. No, soy un instrumento, Luis Enrique, y gracias por reconocerlo. Bien, amigos, 4 puntos específicos que son muy esenciales para que tú puedas no entender, pero algo mucho más poderoso, que puedas abrazar, aunque no lo entiendas, lo que es el poder que hay detrás de esas 2 premisas: convicción, certeza, que te da igual a fe. Y ese es el primer punto esencial para que puedas abrazarlo, que comprendas que esa premisa de convicción más certeza te da como resultado lo que llamamos fe. ¿Qué es convicción de lo que no ves? ¿Qué es convicción realmente? ¿Qué porcentaje de duda puede tener una persona cuando tiene una convicción? No vamos a decir una gran convicción, o vamos a decir una convicción al 100%, no, la convicción es 100% y punto. ¿Tienes o no tienes convicción? ¿Qué porcentaje de dudas podría tener una persona que tiene convicción? Luis Enrique. Está en una situación complicada si no se tiene convicción. ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Porque tenemos convicción de quiénes somos primero. A propósito, el libro se llama Regresando a nuestra esencia. Y es una lucha diaria porque constantemente vamos a encontrar situaciones, circunstancias externas que nos roban la atención, que nos alan hacia otros intereses, que tratan de cambiar nuestras prioridades. Pero cuando alguien tiene convicción de lo que hace y sabe por qué lo hace, es cuando empieza a surgir este concepto que hemos enseñado acá varias veces, de tener esa autorrealización de que estás amando lo que haces y que haces lo que amas. ¿Por qué? Porque tienes convicción. ¿Qué tanto porcentaje de duda puede tener una persona? Absolutamente nada. 0% de duda. ¿Por qué? Porque tiene convicción. ¿Que va a ser constante 100% todo el tiempo? No, va a tener circunstancias, va a tener situaciones que va a ir como un tobogán muchas veces, pero lo ideal es que mantenga esa convicción al más alto nivel. Pero cuando está aferrado a esa convicción, no hay nadie que lo mueva, Convicción de lo que no ves. Esto me lleva, Luis Enrique, a ese libro por excelencia. Yo le llamo la guía por excelencia del ser humano, que es la Biblia. En Hebreos 11, para citar, porque es un libro que si vamos a hablar de él, vamos a citar en Hebreos 11, está la definición de lo que es fe. Y agrega estos 2 elementos, que es la convicción de lo que no ves. Es tener esa seguridad de que lo que esperas va a suceder de la manera que lo visualizas, de la manera que tú lo creas en tu mente, en tu corazón, de la manera que tú lo visualizaste en el momento que fue engendrado, puesto en tu corazón. Y el segundo elemento es certeza. Convicción de lo que no ves, así como tenemos la convicción de que ahorita estamos conectados, por lo menos yo aquí estoy conectado wireless, estoy conectado vía Wi-Fi. Tengo la gran convicción de que el Wi-Fi existe en este salón donde estoy, aunque no lo puedo ver. Dábamos ese ejemplo. Ahora, ¿qué es certeza? Si convicción es tener esa seguridad de lo que no puedo ver y saber que existe
o que va a saber que va a existir. ¿Qué es certeza? Tener certeza de lo que esperas. Luis Enrique. La certeza no admite puntos medios. La certeza es o no es un poco maniquea la certeza, ¿no? Tenemos la certeza de que el día de mañana va a salir el sol. Tenemos la certeza de que esta tarde se va a poner el sol. Tenemos la certeza de que vamos a morir, de que la tecnología, por más sofisticada que sea, nos va a fallar. Tenemos la certeza de que vamos a pagar impuestos y tenemos la certeza de que vamos a vivir adversidades en la vida. Entonces, la certeza no admite puntos medios. Y cuando tú tienes fe, estás adquiriendo estas convicciones. Cuando tú tienes fe, estás viviendo con certeza. Por lo tanto, tu fe tampoco admite puntos medios. Se trata de creer, de abrazar esta convicción y esta certeza, o de colocarte del otro lado de las personas que dejan que la vida les suceda sin tener fe y en algo más grande que ellos mismos. Por supuesto, y ahí es donde está la diferencia en el resultado. Ahí es donde está el factor de la catapulta que yo hablaba. Te pregunto, amigo, amiga que nos estás escuchando, ¿en qué nivel se encuentra tu convicción? ¿En qué nivel se encuentra tu certeza? Contesta, reflexiona, piensa. Ahora te hago la tercera pregunta. ¿Cómo has estado recibiendo lo que has estado esperando? Es muy seguro que si la convicción y la certeza están en un nivel muy bajo, es muy probable que lo que has estado esperando se ha estado dilatando, se ha estado extendiendo, se ha estado postergando. El gran sabio y considerado uno de los hombres más sabios o el más sabio sobre la faz de la tierra, Salomón decía, así como el hombre piensa en su corazón, así será. Me puse a investigar, y esto es un detalle que agrego al libro también, me puse a investigar y en el hebreo original existe un elemento fundamental para poder entender esa frase. De niño yo pensaba y reflexionaba sobre esa cita y decía, así como el hombre piensa en su corazón, así será. Y yo me cuestionaba y decía, pero ¿cómo el hombre piensa en su corazón? El corazón no tiene mente, no tiene cerebro para pensar. ¿Cómo es posible que el corazón pueda pensar? Porque Salomón, siendo sabio, decía, así como el hombre piensa en su corazón. Y parte del proyecto del libro, una de las cosas de las investigaciones que hice, es la frase original de corazón. ¿A qué se refiere cuando piensa en su corazón? Y no se está refiriendo al corazón literal, se está refiriendo a los científicos últimamente a través de tantos estudios y avances tecnológicos que estamos teniendo. Existe nuestra mente consciente, subconsciente, y también han descubierto que existe una mente súper subconsciente que está arraigada en las entrañas más profundas del corazón, que es donde salen los ideales, donde salen los sueños más significativos del ser humano. Y cuando Salomón hablaba sobre como el hombre piensa en su corazón, no se está refiriendo al corazón en sí que vemos, que tú y yo sabemos y conocemos, sino que se está refiriendo a esa parte del subconsciente que se encuentra arraigado, donde salen los sueños, donde salen los ideales, donde nacen, donde se engendran todos aquellos objetivos, donde se engendran esas columnas que le dan forma a esa edificación de lo que llamamos propósito de existencia, y que termina escribiéndose con nuestra historia y el legado que cada uno de los seres humanos, que cada uno de los líderes dejamos después de que partimos. Así como el hombre piensa en su corazón. Si tienes convicción, de seguro eso que visualizas va a comenzar a darse forma. Obviamente si está dentro de esa voluntad de ese ser supremo, va a comenzar a darse forma si la certeza que tienes de que, así como Luis Enrique mencionaba, de que no hay dudas. Yo no tengo ninguna duda. Yo, cuando Luis Enrique decía, tenemos la certeza de que el sol va a salir el día de mañana. Tenemos la certeza de que el sol se va a ocultar el día de hoy. ¿Alguno de ustedes, amigos, tiene alguna duda de que va a aparecer el día de mañana el sol? Por supuesto que no. De eso se trata. Convicción más certeza es igual fe. Punto número 2, esencial, para poder abrazar y arraigar en nuestros estilos de vida. Fe es el efecto exponencial y catalizador de nuevas realidades. Fe es el efecto exponencial y catalizador de nuevas realidades. La fe es la fuerza con la que el mundo destrozado se encenderá en la luz, decía Helen Keller. Fe, la fuerza con la que el mundo destrozado se encenderá en la luz. ¿Cuántos de ustedes sienten que estamos viviendo tiempos muy oscuros, tiempos muy modernos, pero también muy oscuros en cuanto a diferentes circunstancias, situaciones, sufrimientos y cosas
mentes tergiversadas por derecha e izquierda, por donde quieras que veas, y derecha e izquierda no me refiero a ideologías, me refiero a lados, a mi lado derecho y a mi lado izquierdo, por todos lados. El ser humano, mientras más conocimiento tiene, mucho más se tergiversa su mente, mucho más se tergiversa su entendimiento, y comenzamos a ver cosas que no mirábamos antes. ¿Quién era Helen Keller? ¿Por qué es importante, a pesar de que no comparto su ideología política, porque era socialista, y estoy abierto acá, no soy una persona socialista, pero ella sí, era una persona socialista, pero tenía una filosofía de vida poderosa que me impacta, y era un ejemplo, aparte de obviamente, la ideología que no comparto, pero es alguien que admiro, es alguien que hablo en mi libro, y es más, comparto esta frase famosa de Helen Keller. ¿Quién era Helen Keller? Vivió en el siglo XX, donde era el tiempo tan difícil para una mujer convertirse en universitaria, para ser un profesional, y sobre todo si era discapacitada. Y aún más, en esa época, y viviendo en Estados Unidos, siendo socialista. Era parte de un comité para la investigación de las condiciones de los ciegos, porque Helen Keller era ciega y no oía. Y por un infortunio que nos sucede muchas veces a los seres humanos, quedó con una enfermedad que tuvo de niña, que le hizo perder su vista completamente y que le hizo perder su oído. Me di cuenta de la pobreza que llevaban las mujeres a una vida de vergüenza que terminaba en la ceguera, decía Helen Keller. Era escritora, activista, oradora. Nació el 27 de junio de 1880 en Alabama, Estados Unidos. Y fue una persona icónica, filántropa. Recaudó cantidad de recursos para la Fundación Americana para Ciegos y fue miembro de diferentes organizaciones importantes en Estados Unidos. La vida de Helen Keller fue complicada. A los 19 meses de nacida comenzó a presentar síntomas de una enfermedad que le hizo perder su vista y su oído. La enfermedad le dejó rasgos que ponen en desventaja a cualquier ser humano. En 1886, Helen viaja con su padre a Baltimore a ver a un especialista, quien le recomendó ustedes no se lo van a imaginar, le recomendó ver a otro personaje llamado Alexander Graham Bell. Y no era para que le vendiera un teléfono, era para que le tratara parte de las enfermedades que le habían dejado ciega y sorda. El científico Alexander Graham Bell contacta a una asistente llamada Anne Sullivan, de apenas 20 años, y que era especialista, y comenzó a trabajar con Helen Keller. Para hacerte la historia corta, Helen Keller fue a la escuela de Cambridge para señoritas en el otoño de 1900 y entró a la universidad, donde se graduó con honores, siendo la primera persona sordociega en obtener un título universitario. Ahí escribió su primer libro, La historia de mi vida, se llamaba. Con el paso, mira todo lo que aprendió a hacer. Aprendió a montar caballo, aprendió a ser una excelente oradora, nadaba excelentemente, jugaba ajedrez. Helen Keller se ganaba la vida dando conferencias, viajando por todos lados. Alguien que tiene una gran relevancia, que tiene en contexto, que tiene de sincronicidad en común esta historia que te estoy contando de Helen Keller, la frase original sobre la fe. ¿Por qué? Para mostrarte el segundo plano de la perspectiva de lo que es la fe. Hablamos un poquito de la perspectiva de lo que es la fe a un creador, hacia un creador, a un ser, una fuente de nuestra existencia. Y cómo debemos de abrazarla con mucha convicción y certeza para poder esperar todo aquello que anhelamos. Pero ahora te estoy mostrando un plano de alguien que tuvo fe, no solamente en un creador, sino en lo que el creador había creado. Te pregunto, si tú quedaras ciego, ciega y muda y con grandes deficiencias en una época como al inicio del siglo XX, porque nació en el siglo XIX realmente, pero creció en el siglo XX, ¿tendrías fe que llegarías a conquistar todo lo que ella conquistó? ¿O tendrías fe de conquistar los objetivos que visualizas en este momento? ¿Qué te parece esta historia, Luis Enrique? Y el aspecto de la frase que ella comparte, que yo compartí al inicio, sobre lo que es la fe, que es capaz de iluminar en un mundo que está ciego muchas veces, que es capaz de iluminar mundos destrozados. Ese es el poder de la fe. ¿Qué te parece? Exacto, el poder de la fe, porque y que ella pudo vivir, que ella pudo palpar toda vez que, como lo he dicho yo en otras ocasiones para referirme a otras personas, toda vez que tenía absolutamente todo para ser un rotundo fracaso. Y gracias a su fe, gracias a su intencionalidad, gracias a creer que podía y que estaba equipada para hacerlo, fue un gran éxito.
Ese es el sentido que me hace la historia de Helen Keller. Me acuerdo que estaba leyendo Piense y hágase rico, y en Piense y hágase rico se le menciona, y la googleé. Fue cuando conocí la historia de Helen Keller, al ser sordociega, que creo que sí existe el término, y que pudo lograr grandes cosas, pero sobre todo abrirse camino en una situación completamente adversa, no solo por su discapacidad, sino también por la perspectiva de género que existía en ese tiempo. Por supuesto. Y te menciono otro personaje, porque quiero elevarte para que puedas ver con mayor claridad a dónde te quiero llevar con esto, más allá de lo que hemos compartido en este episodio. Voy a compartir poquito, simplemente una breve historia de él, porque lo he compartido en otras ocasiones, y que es uno de los personajes con los que de alguna manera he tenido interacción muchísimo y que también me inspira. Y estoy hablando de Nick Vujicic. Yo estoy seguro que si yo te pregunto, quizás con algunas excepciones, pero si la mayoría yo le pregunto, ¿tú conoces a Nick Vujicic? Quizás 95 o el 99% me van a decir, no sé ni quién es. Pero si yo te digo y te pregunto, ¿conoces a este joven que es uno de los oradores más ocupados que hay en el mundo? Uno de los que son más contratados a nivel mundial, y que tener una conferencia o poder calendarizar una conferencia con él te va a demorar a una espera más o menos de año y medio a 3 años, y que no tiene piernas ni brazos, y que es tan inspirador, especialmente con ese enfoque a los jóvenes para que puedan ser desafiados a cumplir sus sueños. Si lo conoces, creo que la gran mayoría dijera, sí lo conozco, ahora sí sé quién es. Bueno, él es Nick Vujicic. Nick Vujicic es alguien con quien yo he interactuado bastante, he trabajado de algunas maneras a través de algunos programas, he estado participando en algunas ocasiones con él. Es ese joven de ascendencia serbio, nacido en Australia, y que nació con un problema físico, pero que ese problema se convirtió en su mayor bendición. No piernas, no brazos, que trató de suicidarse una cantidad de veces, y fue en la última ocasión cuando realmente estuvo a punto de lograr ese objetivo que tenía de suicidarse de joven. De los 9 a los 12 años trató de suicidarse varias veces, que su madre en el último intento llegó y lo rescató. ¿Qué sucedió con Nick Vujicic? Fue a la universidad, tiene 2 títulos universitarios, está casado con una bellísima joven de ascendencia hawaiana, tiene hijos, tiene una cantidad de proyectos, películas, documentales. Es alguien que impacta y que inspira, y como les compartía, alguien que tiene la agenda llena y que está inspirando a líderes alrededor del mundo. Alguien que no tiene brazos ni piernas, pero que escribe mucho más rápido que tú y yo, creo. Porque escribe, bueno, ahora no sé cómo se mide esto, pero antes en la época análoga se medían por palabras por minuto, ¿no? Parece que era por ahí, por promedio, no sé, corrígeme Luis Enrique, es más reciente tu época. Pero creo que antes, tú has escuchado que dicen, escribía en los resumen o las requisiciones en los trabajos que pedían requerimientos, decían por lo menos 40 palabras por minuto, es lo que yo escuchaba de niño. Nick Vujicic no tiene manos, y en su tronco al final tiene un pedacito como que es un nervio, así como el dedo pequeño de tu mano, y que él le llama my little drumstick, mi dedito de pollo, le llama él. Con ese dedito, uno solo, escribe más de 49 palabras por minuto. ¿Te puedes imaginar? Ya en eso me venció. ¿Por qué lo traigo al ejemplo? Porque es igual que Helen Keller. Tuvieron una fe en quien los creó, en ese creador que tiene su marca arraigada en todo lo que existe. Pero también algo muy importante a lo que te quiero llevar en estos 2 ejemplos. No solamente creyeron en el creador, sino que creyeron en lo que el creador había creado. Sin pensar que que tenían deficiencias, sin pensar que podían ser un rotundo fracaso, y sin pensar que tenían discapacidades. Más bien, esas adversidades sirvieron de catapultas, sirvieron de pedestales para elevarle, y esos problemas se convirtieron en sus mejores bendiciones. Te pregunto a ti, ¿qué adversidad, qué problema, qué situación estás experimentando? ¿Cómo la estás abrazando? Muchas veces las mejores bendiciones, muchas veces los éxitos de significancia vienen disfrazados de adversidades, vienen disfrazados de problemas. Luis Enrique. Exacto, Nelson. A mí me encanta de Nick Vujicic. Hay un libro que tengo en mi lista de espera, que ya lo tengo en Audible. Estoy escuchando una lista. Ya hice comercial para Audible, pero
Aproveché un deal que había de comprar varios créditos a precio reducido y los usé todos una vez. Dije, voy a elegir qué voy a leer, y está un libro que se llama Ser las manos y los pies de Cristo. Y dije, wow. Qué muestra de fe, precisamente. Por eso lo estoy comentando ahora. Qué muestra de fe de este hombre. De que él no está viendo sus brazos. Él no está viendo sus piernas porque no las tiene. Pero qué convicción, y eso me conmueve, Nelson. Qué convicción la suya. Qué convicción la suya de que puede convertirse en una bendición y que nos está llamando a nosotros a hacer esas manos y esos pies de Cristo, el tener la oportunidad de impactar vidas, y la fe es el punto de partida. Qué poderosa frase, Luis Enrique. Me estoy preguntando, y yo quiero pasarte esta interrogante de reflexión en esa frase que nos compartiste de ese libro. ¿Te puedes ver tus piernas? ¿Te puedes ver tus brazos? Estoy muy seguro que sí. Ahora te pregunto, ¿estás siendo las piernas y brazos de ese ideal por la cual tú existes? O en este caso, literalmente, ¿estás siendo las piernas y brazos como un embajador de tu creador, como un embajador, como decía Nick, de Cristo? Llevémoslo al ámbito de la segunda perspectiva. ¿Estás siendo los brazos y piernas de lo que es requerido para que ese propósito de existencia pase de ser una simple vida de subsistencia y pase a ser una vida de significancia? Te puedes ver las piernas y los brazos. Solamente te falta tener la convicción para creer para lo que fuiste creado. Nick Vujicic, sin tener piernas y brazos, como decía Luis Enrique, puede tener esa convicción de decir, yo soy las piernas y los brazos de Cristo. Qué poderoso. Gracias por compartirnos semejante, qué extraordinaria frase de ese libro, Luis Enrique. Vayamos al punto número 3 porque nos quedan pocos minutos. Cree en la fuente de tu existencia y cree en la obra maestra que diseñó. Y acabamos de compartir 2 ejemplos, 2 historias extraordinarias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tienes 2 ejemplos, tienes 2 embajadores, pero así puedes tener una cantidad de personajes. Quizás alguien se puede decir, sí, pero ellos ya están establecidos, tienen fama, bueno, y tienen influencia, sí, pero la fama y la influencia vino después de tener convicción y tener certeza. Por eso recibieron lo que tienen, no es al contrario, no es invertido. Lo que sucede es que tratamos de recibir lo que anhelamos, tratamos de obtener objetivos importantes antes de tener certeza de lo que esperamos y antes de tener la convicción para ver aquello que no podemos ver. Pero ¿cómo podemos creer en la fuente de tu existencia más allá de los ejemplos de los personajes que tú puedas tener? Mira alrededor tuyo, hay cantidad de ejemplos. Mira en tu propia casa, quizás tu madre, tu padre, quizás tu hermano, quizás un amigo, quizás alguien que veas en el vecindario puede ser una inspiración. Busca el lado bueno, mira lo positivo en cada situación, en cada circunstancia, de cada persona. ¿Qué te puede inspirar? ¿O de qué inspiración puede servir a los demás? ¿Cómo lo vamos a hacer? 3 maneras prácticas de cómo hacerlo. Después de creer en tu fuente, porque todo el mundo cree en Dios. Bueno, eso dice la mayoría. Yo creo en Dios. Aprende a creer en ti. Esto es importante. Después de creer en tu fuente de existencia, aprende a creer en ti. No te voy a dar los detalles, está en el libro, puedes adquirirlo después, pero quiero que avancemos al segundo punto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Regresando a esa esencia de quién realmente somos. Segunda manera de que tenemos que estar conscientes de cómo podemos creer en la obra maestra que Dios diseñó. Tener convicción, tener claridad del por qué dejamos de creer en nosotros. ¿Por qué dejamos de creer en nosotros? Y tercero, ¿cuál es la importancia de creer en nosotros? Estos últimos 2 puntos tienen muchísimo que ver con el título del libro. Dejamos de creer en nosotros. No le damos la importancia de creer en nosotros porque nos hemos alejado. Nos estamos alejando a lo que es más brillante, a lo que es más llamativo. Nos estamos alejando de lo que es nuestra esencia. Luis Enrique. Exacto, Nelson. Cuando la fe, cuando la ausencia de fe es en nosotros mismos, cuando la ausencia de fe es en lo que somos capaces de hacer, tenemos una pesada losa encima. Tenemos una pesada losa encima que no nos va a permitir avanzar como debiéramos. Dentro de la labor que hago, dentro de una de mis ocupaciones, llamé a la acción a una persona. Le dije, acepta este desafío que ahora estoy colocando frente a ti. Estoy convencido de que puedes hacer grandes cosas con esto. Fue exactamente
lo que yo le dije, pero si tú no tienes fe de que lo puedes hacer, si tú no crees que lo puedes hacer, estás perdido. Y después dije, creo que fui un poco fuerte, un poco rudo al decírselo así. Y me dijo, tienes mucha razón. Interrumpí la conversación para entrar a esta grabación y seguramente vamos a continuar hablando de ese poder de la fe personal para lograr grandes cosas en breve, querido Nelson. Excelente, Luis Enrique, gracias. Y cuarto y último punto, ¿cómo podemos arraigar la convicción, la certeza y que pueda dar forma a esa fe? Para que podamos arraigarla desde ambas perspectivas, en lo divino, en lo espiritual, que es muy personal, como también en lo trivial, en lo natural, en lo intrínseco de quienes somos como seres humanos. Aspectos que tenemos que reforzar para que esa convicción pueda continuar creciendo, podamos obtenerla y podamos confiar para creer en nosotros mismos. Voy a darte 7 rapiditos y vamos a comentar aquí de manera breve para pasar a concluir este episodio. Aspectos para reforzar tu convicción, confianza para creer en ti. Primero, construye una actitud de confianza mental. Confianza mental volvamos a la frase de Salomón, así como el hombre piensa en su corazón. Todo aquello que piensas, todo aquello que articulas con tus palabras, empieza a darle forma, empieza a darle vida a lo que se mueve en tu exterior. Todo lo que surge en el exterior es producto inicial de algo en tu interior. Lo que sucede es que muchas veces nos enfocamos en lo que es brillante y llamativo afuera y pretendemos en trabajar en lo exterior de una manera muy superficial, sin preocuparnos en construir desde nuestro interior. Estar consciente que esa fe divina, esa fe incrustada debe de estar en nuestro subconsciente y estar consciente que todo lo que nos digamos a nosotros mismos es como sembrar en un huerto que es muy fértil, donde no reconoce lo que es real de lo irreal, donde no reconoce entre lo que es bueno o es malo, donde no reconoce entre lo que es justo o injusto. Tú lo piensas y te lo dices a ti, estás sembrando en un huerto de los más fértiles llamado mente, llamado conciencia. Y sobre todo en ese subconsciente donde el 93% mínimo en los últimos estudios resulta que todo lo que hacemos de manera automática, sincronizada, es producto de nuestro subconsciente. 2, no te compares con los demás. Si tienes que compararte, yo siempre he dicho, dicen por ahí que las comparaciones son odiosas. No, no son odiosas. Bueno, cuando las haces con las personas correctas. Y la única persona correcta eres tú. Tampoco saques el látigo y te des, porque recuerda que eres producto de una evolución. No te estoy pronosticando que te vas a convertir en otra especie. No hablo de esa evolución. Estoy hablando de la evolución, del crecimiento, del conocimiento, de la expansión de tu autoconciencia. No te compares con los demás. Aprende a correr riesgos seguros, pero corre riesgo, no tengas miedo. 4, desafíate constantemente a hacer algo fuera de tu fortaleza. Qué rico se siente hacer cosas dentro de nuestra área de fortalezas. Ya pasamos del área de confort, no simplemente es el área de confort, es hacer, trabajar, operar desde nuestras fortalezas. Pero ¿qué tal si te atreves? No solamente salir de tu zona de confort, salir y hacer algo diferente de esa área de fortaleza, donde puedas con mucha intencionalidad para pagar ese precio de crecimiento, que lo puedas sentir. Sal del área de fortaleza, sal de la zona de confort y todo aquello que es habitual. 5, identifica, reconoce y cataliza tu talento. Déjame decirte algo, aunque va a sonar un poco fuerte, porque quizás por ahí hemos sido desafiados a siempre a brillar. Y es normal, está bien, pero déjame desafiarte lo siguiente. Tú no naciste para brillar solamente. Tú naciste para brillar, para que como una vela pueda encender a todas aquellas que están a tu alrededor. Tú naciste para brillar y dar luz a otros que puedan replicar exactamente lo mismo. Tú naciste con una luz, no para que tú puedas brillar solamente, sino que esa luz pueda encender otras velas que necesitan brillar y que ellas puedan replicar exactamente lo mismo, y en realidad es la base del liderazgo. Es bueno tener fans, es bueno tener seguidores. A todos los líderes nos encanta tener seguidores, pero el líder genuino y efectivo, que es de alto impacto, no solamente tiene seguidores, tiene líderes, replica, multiplica, cataliza líderes. Por eso el llamado a identificar, reconocer y catalizar tu talento para elevar a otros y convertirlos en ese tipo de líder que brilla para que ellos también puedan brillar. 6, haz lo que te corresponde, haz lo que es tu responsabilidad, fórmate,
Tú conoces cuáles son tus áreas de oportunidades, en qué necesitas ser transformado, en qué necesitas formarte. Fórmate, abraza el proceso de crecimiento. Y séptimo, y este es poderoso, nada de lo anterior va a tener sentido, nada de lo anterior podrá ser logrado si tú no abrazas este último concepto. Aprende a amar, aprende a amar. Cuando yo sé que alguien me ama, yo le preguntaría, ¿me amas? Y esa persona quizás dijera, sí, te amo. Pero después viene una segunda pregunta. Luis Enrique me conoce, y aquellos que me conocen cercanamente siempre saben que yo tengo siempre una subsecuente pregunta. Además de preguntar, ¿me amas? Preguntaría, después de esa respuesta positiva, ¿y tú te amas? ¿Cuánto te amas? Porque sabes una cosa, la manera en que alguien me pueda amar a mí, la manera en que alguien te pueda amar a ti, la manera en que tú puedas amar a alguien, va a ser tan real y tan genuina al mismo nivel de cómo tú te amas. Porque tú no puedes dar de lo que no tienes. Tú no puedes dar de un jarrón vacío. Tú no puedes dar de una vasija vacía de aceite. Tienes que tener y amarte. Aprende a amarte. Luis Enrique. Exactamente. Y me quedo con la parte de haz lo que te corresponde, que cumple con tu responsabilidad, porque la fe trae consigo responsabilidad. No es automáticamente tener fe y que todo vaya a ocurrir. Y amarse, indiscutiblemente amarse, es el primer gran paso. Es el primer gran paso, porque si no te amas, muy difícilmente vas a poder ver el valor de todo lo que tienes para poder construir hacia adelante. Gracias, querido Nelson. Un placer, Luis Enrique. Amigos, hemos llegado casi al final. Luis Enrique, ¿alguna invitación especial, algo de llamado a la acción que tú quieras dejar a nuestros oyentes, a nuestros amigos que siguen Líder Trascendental? Exacto, que puedan compartirlo con otras personas. Compartan eso con otras personas para que tengamos la oportunidad de hacer crecer esta comunidad y poder recibir esa buena energía de parte de ustedes para seguir añadiéndole valor a líderes trascendentales en toda América Latina. Muchas gracias. Excelente, Luis Enrique, gracias. Y déjame concluir este episodio, amigos, con las siguientes dos frases. Una del líder de líderes por excelencia, que yo considero Jesús, que dijo, si puedes creer, todas las cosas son posibles para el que cree. Y el que cree solamente necesita tener convicción, certeza, y creer es igual a fe. Y lo segundo, amigos, a través de lo que he experimentado a través de décadas, a través de las interacciones, a través de tanta gente, tantos líderes en todos los calibres que he conocido, he llegado a la siguiente realización, y que tiene que ver con lo que hemos compartido en este episodio. Para el que cree, todo es posible. Para el que no cree, nada es posible. Me lleva a esta frase de Henry Ford que decía, si tú crees que puedes lograrlo, tienes toda la razón. Y si tú crees que no puedes lograrlo, tienes toda la razón. El resultado dependerá de cuánta convicción tú abraces, de cuánta certeza tú abraces, de cuánta fe tú arraigues en tu estilo de vida. Y no solamente eso, sino la magnitud con la que la abraces, con todas las fuerzas físicas de tu cuerpo, con todas las fuerzas almáticas, tus emociones, tu mente, pero también con todas las fuerzas espirituales, todo aquello que es de trascendencia. Amigos, un verdadero placer haber compartido este espacio con ustedes. Luis Enrique, que se nos hizo cortita esta hora, de verdad. No sé por qué, pero yo lo disfruté. Último saludo, Luis Enrique. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye.